La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, escucha, una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Lo único que sabemos es lo que nos han contado, nos han dicho, nos han puesto en muchos libros, nos ha llegado a nuestros oídos, pero en verdad lo que la Biblia nos enseña, la esencia de lo que es el amor, no se parece en nada a lo que es en el mundo. Usted necesita el Espíritu de Dios para que fluya el amor verdadero, porque si no, usted nunca va a conocer el verdadero amor, aunque tenga una pareja, aunque tenga hijos, aunque tenga padres, nunca conocerá el verdadero poder del amor, porque el único que nos hace amar con tanta fuerza es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Esa fuerza fue la misma que impulsó a nuestro Señor Jesús a morir por nosotros, porque era un amor diferente. Cualquier persona con tantos gritos, con tantas amenazas, hubiera dicho, ¿saben qué? No voy a morir por ustedes y no sé, váyanse al infierno. Ustedes así lo han querido, ¿no? Y ahí se queda la historia y ahorita no tendríamos salvación. Pero no, el amor de Dios fue tan grande que aún en la muerte Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor que Dios nos enseña es un amor perdonador. Es un amor que nos hace pasar por circunstancias difíciles, nos hace pasar por valles de oscuridad terribles. Por eso es que cuando a nosotros nos ven contentos, felices, piensan que no nos pasa nada. No, lo que pasa es que el amor de Dios es el que nos consuela cuando nos enfermamos, cuando vamos al doctor y nos dice que tenemos de todo menos lo que es y no sanamos. El único que nos da la sanidad, el consuelo, pues es Dios. Cuando tenemos un hijo enfermo, y confiamos, lo ponemos en manos de Dios y Dios es el que le puede dar la sanidad y la medicina porque en Él radica el verdadero amor. Y llega la sanidad y la ciencia no entiende cómo pasó eso, cómo ocurrió. Fíjense, lo que ningún psicólogo puede hacer, lo que ningún maestro puede hacer, lo que ningún terapeuta, lo que ningún motivador puede hacer, es mostrarte el verdadero amor de Dios. Porque ellos te van a decir, y se los digo porque así lo escuchamos en la semana, te van a decir, cuiden sus palabras, cuiden lo que dicen, y se oye bien bonito, pero en 15 minutos el mismo motivador dice una grosería del tamaño del mundo, y todavía te dice, eso no es una grosería. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios en su corazón. ¿Cómo sabemos que el árbol de mango es de mango? Porque da mangos. O el árbol de manzana. ¿Cómo sabemos que es de manzana? A mí me gustaría que el árbol de manzana me diera limones. ¿Por qué me tiene que dar manzanas? ¿Por qué? Porque es su fruto. Su fruto es la de manzana. No te va a dar limones, aunque se lo pidas, aunque sea tu deseo, aunque tengas mucha fe, porque su fruto es de manzana. Y pasa lo mismo con nosotros. Una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no radica el amor en su corazón, el amor de Dios en su corazón, no le puedes pedir peras al olmo, no te va a dar. Necesita tener el Espíritu de Dios en su vida para que empiece a brotar. Lo que están intentando hacer en los institutos, lo que están intentando hacer en las escuelas, es tratar de meterse a tu mente, pero sin Dios.
Cuando nosotros estamos en la predicación, lo sentimos porque cuando estamos tristes, y Dios utiliza al predicador, utiliza al pastor, utiliza a la hermana, utiliza a alguien de ahí para consolarte, y empieza a hablar Dios a través de ti, usar tus labios, y consuelas una vida. Y esto lo han visto los motivadores y han intentado copiar eso, intentando meterse a tu mente, pero lo que no han intentado es buscar a Dios. Quieren realizar las mismas cosas sin Dios. Es como cuando sí quieren seguir a Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios de las bendiciones. Y no se puede, porque si por ejemplo, Dios te da ahorita un auto, un arma, y no sé cuántas cosas te dé, ¿para qué lo utilizarías? Si Dios no está en tu corazón y tienes dinero, lo primero que te vas es a los antros. Ese dinero te hace mal. Quizá por eso Dios no te lo está dando. Y si entonces tú tienes un auto y un arma, podrías asaltar. Cuando un auto es excelente para transportarte, para no llegar caminando a la escuela, y en lugar de un cuchillo lo utilizas para asaltar, para que cocines. ¿Cierto o falso? Pero nosotros le damos un uso diferente. ¿Es malo el celular? No es malo el celular. Nos podemos comunicar a grandes distancias, no solamente es un teléfono, también podemos ahí tener nuestra música, podemos utilizar nuestro dispositivo para escanear cosas que necesitemos, nos sirve para guardar nuestra Biblia, podemos guardar libros, y si alguien de repente se está durmiendo, pues tiene ahí un juego para que se relaje su mente y ya se le despierte, ¿no? Pasa en las escuelas, pasa en los trabajos cuando es muy tedioso, pero el celular se vuelve malo cuando cae con una persona mala. Miren, dicen, así como son las obras de los hombres, así reflejan sus acciones, y con el celular pasa lo mismo. Cuando tú vas y agarras el celular de alguien que no cree en Dios, vas a encontrar ¿qué? Pornografía, ¿qué más? Plantas contra zombies. O sea, nada que te edifique. Vas a encontrar música que no es de Dios. Por eso cuando Dios te está llamando y no lo buscas, imagínense, tienes canciones en el celular de los Tigres del Norte. En el día de la aflicción, ¿a quién te van a decir que vayas? Pues con los Tigres del Norte. Es como, por ejemplo, en una tienda te fían y vas a comprar a la otra. ¿Qué te va a decir el de la tienda? Ve a pedir fiado allá donde compras. Entonces pasa lo mismo. ¿Cómo podemos pedirle a Dios, Señor, sáname? Si en la mañana estaba escuchando una de los Tigres, una de Julián Álvarez, o los últimos de Maluma, Felices los Cuatro, no sé, Despacito. ¿Con qué cara llegas delante de Dios a decirle, Señor, te necesito? Si en la mañana estabas con otro Señor. Entonces, Dios también requiere que tú tengas un arrepentimiento constante. Acuérdense de lo que le pasó a la mujer. Había sido encontrada en fornicación, en adulterio. Pero, una cosa, Dios es justo. No trajeron al hombre, solamente a la mujer. ¿Por qué? Y sin embargo, Jesús, viendo que no estaba yendo al otro, no hizo caso a lo que les decían y siguió escribiendo en tierra. Y cuando le dijeron, maestro, te la tenemos para que la juzgues, la encontramos en adulterio. Era una trampa. Pero Jesús les preguntó, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces, todos siendo acusados por su conciencia, empezaron a tirar sus piedras y se retiraron. Y luego le pregunta Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, ninguno hay, Señor. Y dice, yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. Ya no lo vuelvas a hacer. Dios te perdona, pero no puedes estar en dos lados. No puedes estar en el mundo y no puedes estar con Dios al mismo tiempo. El mundo te lo dice. Es bueno estar bien con Dios y con el diablo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios aborrece el camino de los malos. Te pueden decir que Dios es
bueno, que Dios es amor, que Dios mira tu corazón. Pero lo cierto es que la Biblia dice que Dios está en contra y aborrece de los que hacen el mal y ama al justo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dios nos llama al arrepentimiento, pero una vez que llegas a Dios, ya Dios va a tratar contigo y entonces tú ya no te puedes regresar. Porque venimos a ser como dice la palabra, como los cerdos, bien lavaditos, bien bañaditos, y de repente los sueltas y ya se van al lodo. Y los acabas de bañar, así. O como los perros, que ahorita los bañaste, te fijas porque coman croquetas, porque coman algo limpio, y al rato ya andan comiendo cada cosa. Así nos compara la Biblia cuando dice como el perro que vuelve a su vómito. Porque la naturaleza del perro es así. Pero para nosotros, Dios nos ha cambiado la naturaleza. Entonces, si somos hijos de Dios, nos tenemos que portar como hijos de Dios. ¿Sí? Es bueno que estemos al pendiente, ¿no? O sea, le encontramos mensajes subliminales a todo. Como hicimos el escudo de la iglesia, ya todos nos andaban diciendo, digo, no trae ningún símbolo que sea ocultista. Dice, pero podría ser más... No trae la escuadra, no trae el compás, no trae el delantal, no trae nada que te diga. Sin embargo, representa el escudo de la fe, trae espadas, representa la palabra de Dios, trae fuego arriba, representa el Espíritu de Dios, trae un mapa, representa las naciones. Y luego el escudo todavía dice clarito, puerta de bendición a las naciones. Pero con todo, si no buscamos a Dios, siempre le vamos a estar encontrando. Es bueno estar atento. Pero es bueno que nosotros aprendamos a demostrar el amor con hechos, porque hay un pueblo allá afuera que nos está esperando para que nosotros le hablemos de Dios. Fíjense, lo que dice Romanos, vamos primero a San Juan. San Juan, capítulo 9. Nos habla de un ciego que fue sanado. Y todo el tiempo le estaban, no estaba el amor de Dios en el corazón de los fariseos, y por eso ellos todo el tiempo le contradecían. Y siempre le estaban tratando de estar hostigando, de preguntarle lo mismo. Ya les había dicho que Jesús los había sanado y volvían otra vez a preguntar. Y entonces él ya cansado les respondió, el 9:27. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y así es Dios. O sea, mucha gente te puede hablar de Dios, pueden decir misa, pero lo cierto es que a ti Dios te ha traído a este lugar para que le adores. Y a veces Dios nos tiene que dar una dosis de aflicción, a veces nos tiene que, porque con Dios hay procesos. Ya les he contado, no siempre vamos a tener alegría, pero como tenemos a Dios, vamos a disfrutar a Dios con todo. No tenemos ni de comer, llega la vecina y nos trae un taquito. Es que me sobró comida, vecina. ¿Lo quiere? Sí, gracias. Y no tenía usted de comer y ya tiene de comer. Y no tiene ni para el pasaje y de repente, y si vendemos, ya sacó esto, lo vendió y ya tuvo para los pasajes. Pero con Dios siempre va a tener una salida. ¿Sí? Tenemos que aprender a no depender de las cosas, sino de Dios. Y entonces vamos a ver la obra de Dios. Amén. Y eso es en cuanto a Juan. Vamos a ver ahora Romanos 10, capítulo 10. Capítulo 8. Romanos 10, 8 dice así. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, está bien bonito que viene al templo, que lee, pero su boca tiene que estar hablando palabras de Dios. No puede estar diciendo todavía las groserías del pasado. Porque número uno, usted es la imagen que tiene que representar al Dios del cielo. Y a Jesús nunca lo oímos decir una grosería. Entonces nosotros, ¿cómo debemos de ser? No debemos decir groserías. Es que me hizo enojar. No es pretexto. Tú te puedes enojar y sin decir groserías. Pero el problema es que el árbol da el fruto que trae. Y si usted tiene groserías en su corazón, pues usted va a decir groserías en su corazón. Ahí tenemos el radiecito. Cuando nosotros le quitamos, o sea, le dejamos el radio o le metemos una memoria que tenga música de Maluma, de Juan Gabriel, no le podemos pedir alabanzas, porque el corazón del radio, ¿qué tiene? Tiene canciones de Maluma. Le prendes y dice despacito. Pero cuando tú le cambias el corazón, le extraes la memoria, le cambias la música o le cambias la memoria con una que tenga alabanzas, adoración, palabra de Dios, y se lo vuelves, se lo insertas y lo enciendes, ¿qué canciones va a reproducir? Pero tuviste que cambiarle el corazón. Y con nosotros es necesario que Dios nos cambie el corazón para que podamos decir que entonces con nuestra boca se confiese para salvación. Porque es bien bonito ir a la iglesia, es bien bonito estudiar la palabra de Dios, pero nosotros vamos a dar testimonio con nuestras acciones. O sea, van a decir muchas cosas, pero nunca van a decir algo, dice, que sea real. ¿Sí? Te pueden decir de tus hijos, es que les pegas, pues es que tienes que dar una corrección. Y a lo mejor nada más le diste una nalgada porque tus hijos son bien desobedientes. Y una nalgada a tiempo. Pero le ponen una lupa para que digan, ¿sí? Para que te caigan contra ti. Pero la gente que te conoce, pues obviamente sabe por qué haces la corrección. Entonces, todo tu testimonio, tu forma de ser, va a dar que hablar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad por no hacer quedar mal a Dios. Y nos va a costar trabajo. Por eso no es fácil. Lo que el enemigo va a intentar es desanimarte. Lo intentó con Jesús. Y va a utilizar a muchas personas. Yo en la mañana me decía, mi niño, tiene 6 años, me decía, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Le digo, por una sencilla razón. Nosotros tenemos que aprender a detectar los espíritus. Los espíritus luego están ahí para desanimarnos, para entristecernos. ¿Cómo los reconocemos? Digo, le puse un ejemplo. Digo, a ver, viene un niño que te agrede y te dice una grosería y se va. Viene otro niño que te vuelve a agredir, te dice otra grosería y se va. Y vuelve y pasa un tercer niño que nunca ha visto a los otros niños y le dice una grosería, la misma grosería que le dijeron los otros, y se va. ¿Qué encuentras en esto? ¿Quién te está hablando a través de los niños? Dice, Satanás. Digo, sí. Así es como detectas a los espíritus. No siempre vas a ver volando las cosas. No siempre vas a ver que salen volando, no sé, que se apaga la televisión, no sé. Llega a pasar. Pero no siempre vas a ver eso. Tienes que aprender a ver, así como nos enseñó Jesús, tienes que detectarlo a través de las palabras de la gente. Jesús no le estaba diciendo a Pedro, apártate de mí, se lo estaba diciendo a Satanás, que estaba utilizando las emociones de Pedro, los sentimientos de Pedro, que estaba utilizando el cariño que Pedro le tenía al Señor para desanimarlo. Y por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro se apartó. Entonces, nosotros tenemos que aprender a encontrar el amor de Dios en cualquier circunstancia. Amén. Por eso yo les decía que tenemos que creer en nuestro corazón
que Dios lo levantó de entre los muertos y ser salvos. Vamos a ver el 10. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando usted cree en Dios, usted no va a ser avergonzado. En serio, van a venir situaciones difíciles, terribles. Si le dijeron que llegando a los pies de Dios va a encontrar riqueza, le mintieron. Por eso se nos van, porque les hablamos con la verdad. No es cierto. Si le dijeron que llegando a los pies del Señor nunca va a padecer, le mintieron. No es cierto. Ni siquiera Jesús, cuando vino a este mundo, dice, se la pachangueó, dicen vulgarmente. Ni siquiera Él. ¿Por qué? Porque Él también padeció y nos mostró el camino y cómo debemos de hacer. Pero a veces somos, en vez de ser como corderos al matadero, ¿cómo somos? Sí. Y nos va a costar mucho trabajo porque todos somos humanos. Y el hecho de ser humanos nos hace que no podamos hacer las cosas como Dios quiere. Y esa es la humanidad que vive en nosotros. De ahí que nosotros le tenemos que pedir a Dios fortaleza. Que le tenemos que pedir a Dios las fuerzas para poder seguir. ¿Por qué? Porque en el mundo hay aflicción, hay muerte, hay angustia, hay quebranto. Usted ya no puede caminar por las calles sin que encuentre drogadictos, borrachos. ¿Será que no buscan a Dios? Sí, pero los hay. Y usted tiene que caminar por esos lugares. Y usted requiere que Dios esté con usted siempre. Dios le va a cuidar, pero también usted está en este mundo y también usted tiene que aprender a moverse en el Espíritu. Cuando usted busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, miren, hay testimonios asombrosos de cómo la gente pasa por ahí sin que le pase nada. Yo recuerdo cuando yo llegué así como Ivonne, como Perla, cuando llegué al Evangelio y empecé a tratar de vivir los milagros, porque muchas cosas no las entendía, pero intenté vivir los milagros y cuando lo comprendí, yo iba durmiendo en la combi y de repente me decían, no, oye, nos íbamos a estrellar y tú durmiendo. Y les decía, no pasa nada, pero nos íbamos a voltear. Digo, sí, pero no se voltea. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque yo voy aquí. Y la palabra dice, el justo vive confiado. Estábamos viendo una noticia en internet la semana pasada. Que salió las noticias en televisión, explotó un auto, ardió el auto, la gente corrió con palos para romper los vidrios y sacar al señor que estaba dentro del auto. Pero al señor no le pasó nada. No se quemó. Lo único que se salvó del auto, aparte de él, fue su Biblia que llevaba. Dios puede hacer milagros. De verdad, Dios puede hacer milagros. Y cuando no pasa un milagro en tu vida, es porque no te has metido con Dios con todo. ¿Sí? Y los milagros que vas a encontrar no van a ser de que llegue mucho dinero, de que nunca tengas una enfermedad. No, los milagros que vas a encontrar en la presencia de Dios va a ser que Él va a estar siempre usando tu vida para consolar a otros. ¿Sí? Y si lo requieres, Dios te puede mandar dinero, pero ¿y si no? Por eso dice que debemos estar con Dios en las buenas y en las malas. Decía el apóstol Pablo, dice, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. ¿No dice así? ¿Y nosotros qué tenemos que aprender? Como el apóstol nos decía, sé vivir en la escasez y en la abundancia. Porque nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. No dependemos de las riquezas, no dependemos de nuestros patrones, no dependemos de la gente, dependemos de Dios. No dependemos ni siquiera de los médicos en los hospitales. Miren, vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien se imagina que alguna vez le tenga miedo que le dé alguna enfermedad? Sí, yo me imagino. Cuando llegamos a ver a alguien que está, no sé, con una pierna muy mala y lo vemos, oye, no me gustaría que me pasara eso. Decimos eso. Pero imagínate que si te llegara a pasar, ¿cómo podrías tú
levantarte otra vez, necesitas el amor de Dios en tu corazón. Cuando el amor de Dios está en tu corazón, no importa, mira, hasta sanas. Y no me crea, pero mire, la vara de Aarón estaba seca y reverdeció. Aunque usted esté seco, si usted se está metiendo en la presencia de Dios, si usted oye música de Dios, mire, usted se está muriendo y usted llora un ratito que le duele y de repente ya está usted lavando, está buscando de Dios, se levanta como se pueda levantar y está haciendo folletos, no sé, algo para Dios, y se levanta y pone canciones para Dios en el celular, en el estéreo. Se llena tanto de la presencia de Dios que la sanidad puede llegar. ¿Sabe por qué? Porque le pasa lo mismo que al árbol cuando usted le echa agua. Mi esposa tiene una macetita aquí, no es temporada, pero es Nochebuena, y sigue teniendo hojas de las rojas, de las flores. Y no es temporada y ya está floreciendo, ya está retoñando. Y me habla mi esposa y me dice, mira, y viene emocionada. ¿Y sabe lo que pasa? Está, dice, reverdeciendo fuera de su temporada. Y así nos pasa a los cristianos. Usted se mete en la presencia de Dios, está todo el tiempo con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, metiéndose a su presencia, usted va a sanar, usted va a reverdecer. La sanidad no solamente es un milagro, la sanidad es una consecuencia también de que usted se la pasa todo el tiempo en la presencia de Dios y cuando se da cuenta, ya no me duele, porque usted se metía en la presencia de Dios. Entonces, cuando usted depende de Dios, dice, suceden cosas, dice la canción. ¿Cosas qué? Maravillosas. Amén. Entonces, para que nosotros aprendamos a no depender de ningún motivador, aprendamos a no depender de ninguna persona que no me esté hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Que no se quiera meter a mi mente y nada más para lavarme el cerebro y no me digan la sana doctrina. Yo necesito las palabras que vienen de este libro, que son muy antiguas y que en todos los tiempos ha existido. Quizá en los días antes de Noé habían palabras igual, palabra de Dios, que no se llamaba Biblia, que eran otros profetas, pero había palabra para las naciones. Y ellos no oyeron su voz. Y solamente de toda esa generación, de todo el mundo que entonces ya se había poblado entonces, porque entonces ya habían ciudades, quizá había transporte como en esos tiempos. No sabemos si también habían celulares como en esos tiempos. Pero la Biblia dice que era una sociedad muy inteligente y que era una sociedad muy avanzada y que alcanzaron renombre y que, o sea, pasaron muchas cosas que yo imagino que ya la maldad se había apoderado de la humanidad como ahorita, que ya la homosexualidad había cubierto el planeta, todos robaban, ya había un caos, ya se mataban unos a otros y Dios mandó destrucción. Se salvaron solamente 8 personas. Y que ahorita no nos pase lo mismo. Por eso Jesús vino a darnos la palabra para que en tiempos como estos nosotros anunciemos el mensaje de Dios. ¿A quiénes? A nuestros vecinos, a nuestros hermanos, aunque se enoje su mamá, me pasa a mí, aunque se enoje, usted tiene que hablar la palabra de Dios, quizás sean salvos también, pero necesitan que usted esté hablando la palabra de Dios. ¿A quiénes? A mis compañeros en la escuela, a mis maestros, ¿por qué no? Dios quiere levantar un apóstol, un profeta, un pastor en usted, y necesita que usted se comprometa con él, no con el pastor, no con la hermana que tiene todo limpio, no, que se comprometa con él. Y cuando usted alcance ese nivel, usted se va a dar cuenta que solamente Dios podía transformar su vida. ¿Amén? Amén. Entonces, fíjense, estaba yo también viendo, dice, Jesús es el buen pastor. Va a encontrar usted muchas congregaciones donde le hablen del amor. Y va a encontrar muchos lugares donde le digan que Dios es amor y hagan puras tarugadas. Para eso Dios le da el discernimiento. Para eso Dios le da su Santo Espíritu, para que usted pueda discernir lo que es bueno de lo que es malo y aprenda, dice, a oír la voz de Dios. Sí le va a costar trabajo meterse en la presencia de Dios,
Pero una vez que usted aprende a nadar en su presencia, ya lo demás es muy fácil. Pero número 1, vamos a quitarnos la música que no es de Dios, nos estorba, ¿sí? Es como un virus que nos está programando para seguir tristes. Vamos a quitarnos las groserías, que es como otro virus que nos está dando mal prestigio. Nos está quitando, dice, la bendición que Dios quiere darnos, ¿sí? A través de un mal testimonio, nos está quitando todo eso. Necesitamos tener un buen testimonio para que Dios pueda depositar su poder en nosotros. Porque como lo dice la Escritura, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, porque si no la rotura viene a ser mayor. Necesitamos ser nuevos y nos va a costar trabajo. ¿Amén? Y por último, dice, ¿por qué Jesús es el buen pastor? Dios dejó autoridades, delegó autoridades, pero el máximo pastor se llama Jesús, que es el que nos enseña, el que nos instruye. ¿Usted cómo sabe que robar es malo? Pues porque Dios le dijo que robar es malo. Entonces usted necesita alumbrar su vida a la luz de su palabra, para que usted pueda saber si es malo o no, porque según o de acuerdo a nuestros parámetros, a nuestros conceptos, somos buenos. Parecemos argentinos, nos tenemos que ir al cielo porque somos muy buenos. Y no es así. Todos somos malos. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos. ¿O será que Mari no peca? ¿No? ¿O Perla? No, yo creo que todos cometemos errores. Para eso te sirve el Espíritu de Dios, que está como el antivirus en tu celular, escaneando, 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 y ahí encontró un virus y te elimina te va quitando lo que te estorba. Dios no te ofrece quitarte de este mundo, sino que te ofrece guardarte de este mundo. Y así como cuando limpias el celular, limpias la computadora, le das un uso óptimo al sistema, así con nosotros. Podemos vivir plenamente, podemos no vivir tristes. Mire, se va a enojar. Yo no le digo que no se va a enojar, porque somos ¿qué? Humanos. Pero hay una diferencia, que hay una palabra que nos regaña, que nos instruye, que nos corrige. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y usted ya está enojado, y a lo mejor ahorita se enojó, pero al ratito ya está jugando con sus hijos, ya está disfrutando, no sé, con su familia, con sus amigos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, que no se venga la tarde y sigues enojado por lo mismo. Deja que el amor de Dios fluya en ti. Aprende a dar prioridades, aprende a poner tus espacios. ¿Para qué? Para que cuando te enojes sea en el momento, lo arregles en el momento. Y ya de las otras 10 horas que tienes usando en el día o que te sobran, ya lo uses para otra cosa. No te amargues todo el día por una situación. Deja que el amor de Dios transforme tu vida. Y los motivadores lo que tratan de hacer es lo mismo, pero sin Dios. No se puede trabajar sin Dios. Es como querer encender una computadora sin el Windows. O sea, la computadora está muy bien, pero no sirve para nada si no tiene el sistema. Y con nosotros es lo mismo. No vamos a poder hacer nada si Dios no está en nosotros. Necesitamos a Dios. ¿Usted por qué cree que hay mucha gente que se va tras de San Juditas? De la Guadalupana. De los narcos, ¿cómo se llama? No me acuerdo. De la Santa Muerte. ¿Por qué se va? Porque el cuerpo está diseñado para vivir, dice, con Dios en su corazón. Pero si no hay nada, entonces lo tiene que ocupar otra cosa. Y ya ponen sus propios ídolos para llenar ese espacio. Siempre hay un ídolo, aunque no sea religioso. Los científicos ponen como ídolo a su ciencia, a su conocimiento. Dios no existe para ellos. Pero cuando nosotros les mostramos, dice que Dios hace al humilde, al sencillo, lo hace sabio. Puede hablar con un científico y ganarle. ¿Por qué? Porque está Dios en su corazón. El científico tiene muchos libros, pero no tiene a Dios. Entonces, ese ingrediente tan sencillo lo pone en desventaja. Es como cuando pone un chef
De este lado pone a una cocinera de pueblo y aquí un chef. Y van a hacer el mismo guisado. ¿Cuál va a saber más rico? No, el de la señora de pueblo. Porque lo que el chef está quitando, la señora de pueblo se lo está poniendo. ¿Cómo? Aunque usen los mismos ingredientes. Y se ha visto en televisión cómo llegan. ¿Por qué? Porque la señora de pueblo usa barro. La señora de pueblo usa leña. Y eso le da otro sabor a la comida. Y el chef puede copiar todo y puede decir, ¿qué pasó si hicimos lo mismo? Pero no usó el mismo procedimiento. ¿Sí? Parece extraño, pero así es. Entonces, vamos a aprender a meternos en la presencia de Dios. Amén. Y vamos a finalizar. Todos tenemos una necesidad. Todos. Y esa necesidad debe ser llenada con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Y a través de su conocimiento y a través de sus canciones y de sus alabanzas. Para que cuando se vayan aquí lo hagan, deben estar oyendo todo el tiempo música de Dios. Si quieren vivir los tiempos de Jesús, en este tiempo tienen que hacer eso. Y entonces ustedes van a tener la capacidad para consolar a otros. Decía por ahí un hermano que luego iban a los velorios de los cristianos. Algún cristiano se murió y van a consolarlos. Y decían, ay, esos cristianos, los vamos a consolar y salimos consolados. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme, que nosotros tenemos la confianza. Me estaba contando a mi esposa, ¿no? Del tema que estaban viendo, Perla. Que acerca de la muerte. Nosotros no concebimos la muerte como la concibe el mundo, porque nosotros sabemos que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos nos vamos con Él. O sea, realmente no les damos la misma connotación, la misma importancia, porque si bien estamos vivos, pues disfrutamos leer, disfrutamos su alabanza. Miren, no sabemos tocar instrumentos, pero pues hay tecnología, ponemos karaoke y estamos ahí cantando, ¿no? Y más en donde no nos oigan. Pero nosotros felices porque estamos adorando a Dios. No necesitas ir a un culto para adorar a Dios. Y cuando buscas a Dios, vas a buscar cualquier pretexto. Vas a buscar cualquier cosa que pueda llevarte a creer eso que pasaba hace 2000 años, pero que ahora quieres que pase en tu vida. ¿No te gusta ver los milagros de Dios? Y vas a comenzar a verlos, pero necesitas limpiar tu vida. No podemos disfrutar de los milagros de Dios nada más así. A veces Dios por misericordia dice, ándale. Y puedes hasta atribuírselo a algún santito, porque Dios hace salir el sol para justos y pecadores, pero no significa que lo haya hecho de su ídolo, sino que Dios, ya viendo tu necesidad, te da lo que tú necesitas. Como cuando te peleas con tus papás y tus papás no te quieren hablar porque has hecho muchas cosas malas, les has faltado el respeto. Y entonces buscan a un amigo y le dicen, se lo puedes dar, pero no le digas que yo se lo doy. Porque saben tu necesidad. Y te lo manda. No significa que lo haya hecho su amigo, sino fueron tus papás a través de alguien para que tú recibieras eso. Necesitamos nosotros depender totalmente de Dios y lo vamos a hacer y como un compromiso. O sea, ahorita fuimos poquitos, pero las personas que necesitaban oír esta palabra fueron los que la escucharon. Amén. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados.
Que Dios les bendiga.